Muy buenas a todos, bienvenidos a este video donde hablaremos de lo que viene siendo la solución al ejercicio número 8 de la guía de ejercicios. Para resumir la idea y no leer el enunciado tan grande, pues creo que se entiende más desde este punto de vista. Lo primero que hay que hacer es entender que vamos a tener que manipular 16 bits consecutivos. O sea, aquí hay 8 de un lado y 8 de otro. Eso ya es un problema porque el microcontrolador tiene capacidad de manipular 8 bits por puerto cuando mucho. Sin embargo, pues ahí está el reto. ¿Cómo hacer para manipular 16 bits con un microcontrolador con dos puertos? Entonces definitivamente acá hay 8 y pues en otro puerto hay 8, suman los 16 que vamos a necesitar. Ahí precisamente es donde nosotros tenemos la posibilidad de entender la utilidad de lo que viene siendo los enmascaramientos de bits, cómo hacer para unir, por ejemplo, dos bloques de 8 en un propósito, o cómo para hacer para que si tengo 16 bits, pues 8 pertenecen a un puerto y 8 pertenecen a otro puerto. Entonces lo que queremos hacer es visualizar una información de 16 bits, ¿cierto? En dos puertos de 8. Ese es nuestro primer reto. El segundo reto que nos ofrece ese ejercicio en particular es que vamos a tener que cargar un valor con unos datos conectados en el puerto C. Como se dan cuenta, pues los he conectado en los primeros bits. ¿Y cómo hacer que estos valores ingresen a esta palabra? Y estos a su vez empiecen a hacer un corrimiento a la izquierda o un corrimiento a la derecha, pudiendo cambiar el sentido en cualquier momento con un bit adicional que yo he llamado por acá RL. Entonces si RL está en 0, pues va en un sentido, y si está en 1, pues va en el sentido opuesto. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para cambiar la velocidad con la que se están moviendo los bits? Para eso vamos a colocar una entrada que se llama speed y vamos a colocar una entrada que se llama load para que nos permita cargar el dato solamente cuando así lo deseemos. Entonces, como se dan cuenta, el ejercicio lo pueden leer con más detenimiento acá. Pueden venir a la guía de ejercicios que está en la descripción del video, lo leen con más detenimiento, pero hay muchos retos por cumplir en este momento. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. El proyecto lo van a configurar como se ha configurado todos los proyectos hasta la fecha. Mire que no tiene configuración muy diferente a la que ya conocen. Y vamos a empezar diciendo lo siguiente. Primero vamos a configurar los pines. Configuramos los pines. Entonces vamos a configurar primero, mire, vamos a utilizar el puerto A, el puerto D, el puerto B y el puerto C. Entonces de estos, tres de ellos tienen Ansel. Puerto A, puerto B y puerto C tienen Ansel. Y todo es digital, entonces vamos a colocar así, Ansel A, pues va a ser 0x00. Aquí se me fue la Ansel A, Ansel B y Ansel D también va a ser de digital. Vamos a configurar los pines de entrada. ¿Quiénes van a ser de entrada? Entonces vamos a tener una entrada que se llama speed. Entonces está conectada en el RA2, RL está en el RA0 y RA1 para la carga. Entonces vamos a colocar eso. 3A bits.RA0 pues va a ser de entrada. RA1 también y RA2 también, teniendo en cuenta pues que este va a ser precisamente para lo que viene siendo sentido RL y este para los demás. Entonces lo que podemos hacer aquí es como crear más bien una macro para que quede más bonito. Vamos a colocar así, básicamente RL dir va a ser pues esto que vemos acá. Entonces, en vez de escribir esta palabra, pues vamos a escribir RL dir y vamos a decir que esta equivale pues al 3a bits.RA0. Vamos a colocar RL, vamos a añadir acá, vamos a colocar load de carga, la configuración, y vamos a colocar speed. Entonces estos que ustedes ven acá pues serían las configuraciones que le vamos a hacer, y pues de esta forma pues nos queda un poquito más acomodado el código para que lo entendamos un poquito mejor. Vamos a colocar acá que se me fue, no se pierda, no se mueva, que esto lo que necesitamos es colocarlo aquí. Bueno, asimismo pues vamos a colocar unos valores pues que pertenezcan a los valores del puerto. Entonces vamos a colocar tres más. Entonces estos ya no serían estos, sino que serían puerto A bits
.RA0, que sería pues como la dirección del RL básicamente. Sería el del RL. Acá se me movió nuevamente los proyectos. Listo. RL. El otro sería pues, pero no dir, sino pues val, coloquémosle evalúe. El otro sería la carga, pero también del value. Y por acá tendríamos el speed, pero del value. Y pues básicamente estarían todos en el puerto, no en el tree, sino en el puerto. Entonces colocamos aquí por a bits.ra2, ra1, perdón, y por a bits ra2. Entonces hemos configurado, como se pueden dar cuenta, hemos configurado ya los pines pues de que van a ser de entrada y poder obtener los valores de ellos mismos en cualquier momento. Primer objetivo del video, tenemos que una variable tipo de 16 bits. Las variables de 16 bits pues se puede colocar así como int, pero también podemos colocar así como numeral include. Vamos a colocar por acá lo que viene siendo stdint.h, que significa estándar int, y colocar así como uint 16 al piso t, que significa pues un entero de 16 bits, y la u significa que es sin signo. Y colocamos el registro que vamos a mover, llamémoslo rec, y creamos uno que se llame auxiliar de una vez, que lo vamos a necesitar. Entonces acá vamos a cargar un valor de 16 bits, vamos a colocar así como 0x3f5 7. Entonces aquí hay 4 y 4 8, 4 12 y 4 16. Y eso es lo que veríamos en un puerto. ¿Cómo hacer para que esto salga en un puerto? Pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Al lat D le vamos a cargar pues el registro, y al lat B también. Entonces aquí tenemos problemas, porque resulta que si lo hacemos así pues va a salir mal. Si lo ejecutamos como está aquí, pues los datos van a salir completamente mal. Aquí no hay ningún problema, lo hacemos por acá, lo vamos a ejecutar y pues nos vamos a dar cuenta que no está saliendo nada. Entonces dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no está saliendo nada? Pues precisamente porque primero pues no lo hemos configurado, y segundo pues porque no lo hemos configurado. Entonces vamos a configurar las salidas. Primero el tris D pues va a ser de salida, y el tris B también va a ser de salida. Entonces vamos a configurar las salidas. Ahorita yo creo que con esto ya sí nos va a mostrar valores, pero igual van a ser valores malos, valores que no corresponden. Entonces si lo ejecutamos, mire que los dos puertos muestran exactamente el mismo valor. Y recordemos que yo le había cargado diferente. ¿Qué le habíamos cargado? Le habíamos cargado pues que era un 3F57. Entonces si yo miro, pues esto no es un 3, esto es diferente de 3, esto no es un 3, esto no es una F, esto no es una F tampoco, y esto sí es un 57, porque acá tiene un 5 y acá tiene un 7. Y si se fijan, pues realmente los dos puertos tienen exactamente el mismo valor. ¿Por qué ocurre eso? Pues ocurre por lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que al puerto B le asignes el registro, le asignas 3F57. Pero este registro son de 8 bits. Entonces, ¿cuáles valores va a tomar? Va a tomar los últimos 8. Entonces va a cargar un 57. Como le estamos mandando al puerto D exactamente lo mismo, que se cargue con esto, también va a tomar el 57 porque son 8 bits. Él siempre va a tomar los primeros 8 bits porque su capacidad es de 8 bits, no de 16. Así que pues el primer reto está en cómo mostrar el dato como es debido. Así que lo que hay que hacer es enmascarar un poco el bit, los registros que llegan acá, diciendo pues que nos vamos a preocupar por obtener los últimos 8 bits para el puerto D. ¿Por qué los últimos 8? Porque pues mire que el puerto D está conectado a los últimos 8 bits, entonces por eso son los últimos 8. Entonces le decimos que me entrega los últimos 8 bits, pero como acabamos de ver, él va a tomar siempre los primeros 8. Entonces lo que vamos a hacer es correr los últimos 8 en que se vuelvan ahorita los primeros 8 bits. Y eso se logra haciendo un corrimiento hacia la derecha de 8 unidades. Esto mismo lo podemos hacer acá, decirle pues que nos entregue no los últimos 8, sino los primeros 8, y que definitivamente pues no hay que correrlo nada, porque pues los bits ya están acomodados donde tienen que estar acomodados. Entonces al hacer esto vamos a observar cómo
vamos a poder mostrar información de 16 bits en dos puertos de 8. Y efectivamente, pues si venimos acá, saco 4, pues esto es un 3. Esto de acá, si sacamos acá, con este que está acá, si saco esto de acá, esto es una F, esto de acá es un 5, y esto de acá pues es un 7. Entonces ahí está el 3F57, que era el que queríamos mostrar. Entonces, como se dan cuenta, sí que esta información de acá está compartiendo que esto es un 3, un F, un 5 y un 7. Vamos bastante bien, pero tenemos que tener en cuenta entonces también de que la información que queremos mostrar pues no es esta. Esta era para ver un ejemplo de cómo se hacía. Vamos a colocar acá un pequeño delay en milisegundos, no sé, coloquemos 500 para que podamos ver los cambios y vamos a empezar a preocuparnos por lo que nos dice el enunciado. El enunciado nos dice que hay que sacar 16 bits en dos puertos y ya eso lo tenemos bastante bien. Pero los bits que hay que sacar acá vienen de una entrada de 3 bits, vienen de una entrada binaria. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de que esta entrada binaria que está acá pues cargue los valores del puerto, así que pues vamos a intentarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando este se coloque en 1, automáticamente estos valores se carguen aquí, se carguen como los necesitamos. Para eso pues venimos al código, colocamos aquí antes de un condicional. Si, ¿cierto? Si el valor de la carga, este que está acá, está igual a 1, si decimos esto es igual a 1, pues básicamente lo que tenemos que hacer es cargar los valores. ¿Cómo cargamos los valores? Pues modificando este reg. Entonces, este reg va a ser igual, nos decimos, al puerto C, pero del puerto C solo me interesan los primeros 3 bits. Entonces, colocamos 0x07. Entonces, ¿esto qué significa? Porque esto en binario, ¿qué significa? Pues en binario esto traduce pues que son 4 ceros y 3 unos acá. Entonces, significa que solo le importan los 3 primeros bits para el análisis. Entonces con esto le pasamos los primeros 3 bits y pues está bastante bien y pues lo queremos hacer. Entonces vamos a colocar aquí y vamos a intentar a organizarlo. Entonces si lo hago así tengo un problema también grande, vamos a observar a continuación, y es que voy a perder los datos que ya están, porque yo lo que le estoy diciendo es que borre la información que tiene y le cargue pues la entrada digital que viene dado al usuario. Entonces lo que está haciendo es sobreescribir la información. Por ejemplo, acá hay una entrada, como estaba en 1, pues se colocaron todos en 0. Si yo coloco estos valores, le digo carga, pues él carga. Si coloco este valor, le digo carga, pues él va a cargar. Pero si yo, por ejemplo, empiezo con el apagado, ya hay una información que viene del usuario que es el 3F, que era lo que teníamos anteriormente. Pero cuando le digo carga, me borra los datos que tengo y me coloca el nuevo. Y ahí, pues digamos que eso no es lo que yo quiero hacer, que es completamente válido, porque el enunciado no está claro con lo que ofrece. El enunciado dice que quiere ver cómo rota este dato por 16 bits. Entonces está bastante bien. Yo, la verdad, no lo quiero dejar así. Yo lo que quiero es que no me borre lo que tengo acá, sino que sobre esta información le pase el dato, le concatene el dato del usuario. Para eso lo que vamos a hacer es pasar el valor del registro y le vamos a pegar lo que viene dado del usuario. Sin embargo, lo que tenemos que hacer con el valor del registro es decirle que nos abra un espacio, que nos abra un hueco para los 3 primeros bits. Es decir, ¿sabe qué? Denos un hueco para los 3 primeros bits. Entonces el hueco para los 3 primeros bits es hacer una AND con 0x. Decimos los últimos 4 quedan, los últimos 8 quedan, los que le siguen quedan, pero déjeme un hueco de 3 bits. Entonces le colocamos un 8. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que acá vamos a decirle que van a pasar los últimos 4 como están o los últimos 8 como están. El nivel alto de los primeros 4 bits pues pasan como están, y este 8 significa que es un 1 y 3 ceros, diciendo que me deje o me limpie, mejor dicho que me limpie los 3 primeros bits, porque esta información va a quedar reemplazada con lo que nos diga el puerto. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en ese orden de ideas hacemos esto y vamos a observar cómo funciona bastante, pero bastante bien. Vamos a compilar, venimos por acá, lo ejecutamos y nos vamos a dar cuenta pues que como no hay carga, lo coloco esto en 0, mire que acá están los valores. Si le coloco carga, pues mire que ahorita se ha conservado información, pero los 3 primeros bits quedan con lo que yo coloco acá. Mire, si yo coloco aquí, la información se actualiza,
pero los bits anteriores conserva su valor actual. Eso es bastante útil y es la funcionalidad con la que yo quiero funcionar. Entonces aquí el problema que tenemos es básicamente de delays, hay que tener en cuenta eso, que ahí tenemos un problema de delays. Bueno, otra de las cosas que yo quiero hacer es que cuando el botón esté presionado no haga desplazamientos. Por ejemplo, vamos a cambiar un desplazamiento aquí por 50, que sea más rápido, más eficiente, pero yo no quiero que muestre desplazamientos si este botón está presionado. Entonces vamos a colocar aquí un mientras, vamos a decirle así, vamos a colocarle mientras que esta condición de acá se esté presentando. Lo que vamos a hacer es decirle pues que este desplazamiento que ustedes ven acá, este desplazamiento, esta información se va a visualizar, y no solamente eso, sino que estos valores hay que actualizarlos en el puerto también dentro del mientras. Si no lo hacemos así, vamos a tener un problema, es que no vamos a visualizar en tiempo real los cambios. Es más, te invito a que lo intentes hacerlo sin eso y observes qué pasa cuando los agrego dentro del condicional. Esto significa que cuando este esté en 1, ¿cierto?, va a ejecutarse este algoritmo y lo que hace es visualizar en el puerto todos los cambios que haga en el puerto. Entonces, si ustedes observan, viene por acá y todos los cambios que yo vaya a hacer acá, cuando lo coloco en 1, todos los cambios pasan directamente, automáticamente pasan. Entonces esto nos permite modificar el puerto y que cuando yo quite esto, ahí sí vaya y haga el recorrido que tiene que hacer. Entonces dice, bueno, ya está gran parte, ya cargamos, mostramos un valor de 16, ya cargamos la información. ¿Cómo hacemos ahorita para que se empiece a mover? Para eso creamos esta variable auxiliar. Entonces a esta variable auxiliar le vamos a pasar lo que tiene el registro. Ese registro que hemos creado acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, mire, si yo a ese registro le asigno lo que tenga el auxiliar, pero lo vamos a correr hacia la izquierda una unidad, pues entonces ya tenemos una funcionalidad de corrimientos. Observen y verá qué va a pasar. Lo que pasa es que ese algoritmo tiene una fallita que quiero corregir y quiero que no quede. Entonces mire que si lo tengo así, él lo va corriendo, pero lo corrió muy rápido. Vamos a colocar aquí un 500, por eso para que podamos observar los cambios, pero ahí está pasando un fenómeno grande, y el fenómeno es que me está borrando la información en la medida que se va saliendo, se va desbordando, la información que va saliendo hacia la izquierda se está moviendo, pero se está perdiendo. ¿Cómo hago para que esos datos no se pierdan? Muchos registros funcionan así, funciona que cuando van saliendo a la izquierda se van perdiendo, pero yo quiero que hagan un loop, que esos datos hagan un loop. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya vamos a ver a continuación. Tengan en cuenta que también puedo hacer movimientos hacia la derecha, haciendo un movimiento como se da cuenta acá. Entonces aquí vamos bastante bien. Vamos a ejecutarlo acá y vamos a venir por acá y vamos a observar cómo se empieza a mover ahorita, pero hacia la derecha. Ahora, ¿de qué depende que se mueva de izquierda a la derecha? Depende de esta entrada digital. Entonces vamos a montar un condicional que cuando esto esté en 1, pues efectivamente pues se mueva hacia la derecha, y cuando esté en 0 hacia la izquierda. Entonces vamos a decir eso. Vamos a decir por acá, si RL value pues está colocado en 1, entonces vamos a hacer un desplazamiento pues hacia la derecha. Vamos a quitar esto de acá y lo vamos a hacer así. Si no, pues el desplazamiento lo vamos a hacer pero a la izquierda. Entonces hacemos un desplazamiento hacia la izquierda, aquí hacemos un desplazamiento a la izquierda. El asunto es que quiero que sea tipo loop, o sea, que se repita, que el dato que llega al extremo izquierdo no se pierda, ni que llegue al extremo derecho se pierda. Para hacer eso, básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente, vamos a colocar aquí, si el valor que tenía antes, no el que acabo de mover, sino el que tenía antes, por eso es importante guardarlo, ¿cierto? Si este valor, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, si ese auxiliar le hago una AND, ¿cierto? Porque estoy haciendo corrimientos hacia la derecha, entonces tengo que preguntarme por el primer bit. Si hago una AND con 0x01 y eso llega a ser diferente de 0, si llega a ser 0 es porque es 0, entonces no hago nada. Pero si llega a ser 1, o sea, diferente de 0, entonces lo que tenemos que hacer a este registro, ¿cierto? Lo que vamos a hacerle es asignarle lo que tenga el registro más una unidad, o concatenarle pues una unidad, hacer esto. Es importante que se haga en este orden porque hay problemas de simulación en Proteus, y solo creo que es problemas de simulación porque la lógica no la veo para nada desplistada. Entonces lo que estamos haciendo acá es decirle pues que
si de hecho aquí son 16 bits, entonces colocamos los 16. Si esto, hacer un AND con un 1 da 0 es porque tenía un 0, y si tenía un 0 pues no hago nada, pero si tenía un 1, yo lo que hago es que al registro que ya perdió el 1, le acomodo un 1, ¿en dónde? Pero este 1 no hay que acomodárselo acá, sino al final, entonces le colocamos 0x8000. Entonces, más que hacerle esto, vamos a hacerle registro más. No sé por qué no funciona con OR, tiene que ser con más. Ahorita vemos la diferencia, porque si no, pues no está funcionando. Entonces lo que estoy diciendo es que si acá hay un 1, cuando se movió, se perdió. Entonces lo que estoy haciendo es que me acomode el 1 al final. Y eso se hace con un más, colocando un 1 en el último bit. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Dicho eso, pues está bastante bien. Esta misma lógica la podemos hacer por acá. Esa misma lógica la podemos hacer por acá, diciendo pues que si el 1 estaba no en el primer bit, sino en el último bit, entonces acá sí podemos hacer, cargarle un 1 pues en el primer bit, haciéndolo con una OR. Vamos a probar a ver si funciona, vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo acá, vamos a ver si funciona o no funciona. Entonces vamos a compilarlo, vamos a llevarlo acá, lo ejecutamos y pues le está haciendo corrimiento a la izquierda y mire que estos unos vuelven y aparecen al comienzo. Entonces estamos haciendo los ceros también. Entonces estamos haciendo que sea un loop infinito, Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cargar de ceros esto y vamos a dejarlo corriendo y vamos a volver a cargar de ceros y ahí está completamente. Ustedes podrían agregar una función full clear, que sería limpiar todo eso, una full clear, perfecto. Yo lo voy a hacer así, listo, ahí está. Entonces observemos cómo los valores que están ahí no se pierden. Si yo coloco, por ejemplo, que se cargue este valor acá, entonces lo cargamos y después le digo que se cambie, sigue ejecutando el algoritmo sin ningún problema. Entonces, esto es lo que nos pedía el ejercicio, solamente falta el tema del speed. ¿Cómo hacemos el tema del speed? Si ustedes observan, pues el código lo único que necesita es que este delay no sea fijo, no sea de 500, sino que el tema del delay sea diferente. Para poder hacer un delay diferente, podemos hacer varias situaciones, como por ejemplo, pueden montar, por ejemplo, un arreglo de constantes para que estos valores cambien de que están acá. Entonces vamos a crear aquí un índice, de una const int, uint 16t y vamos a colocar, pues no sé, un valor t. ¿Listo? Ese valor t que ustedes van a crear acá, pues vamos a hacerlo tipo arreglo. Entonces vamos a colocar 5 posibles tiempos. Abrimos acá, cerramos y colocamos los valores. Vamos a colocar un valor de 50, un valor de 100, un valor de 150, un valor de 200 y creo que me falta uno que sería de 250 milisegundos. Entonces de esta forma, pues creamos 5 tiempos. Vamos a crear aquí una variable char que se llame index, index. Y esa variable pues va a empezar pues, en 0, básicamente. Entonces, nosotros le vamos a colocar ese valor que sea acá, ¿cierto? Que sea STE, pero en el index como tal. Y acá estaría pues siempre mostrando el valor. Como está en 0, pues debería estar corriendo a 50 milisegundos. Vamos a ver si esto no genera errores, porque pues hay veces que eso pues como que molesta, sí, efectivamente molestó y se debe precisamente a dónde estará el problema, acá, en que TE en el index que está acá, pues no lo botó. Entonces hagamos lo siguiente, el asunto es nada, entonces hagamos lo siguiente, vamos a hacerlo un poquito más manual, dejemos que index valga 0, entonces montamos aquí un switch case, o sea, switch, ¿cierto? Que depende del index y vamos a montar caso 0. En el caso 0 pues hacemos un delay, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo, un delay pero de 50 milisegundos, caso 0, break. Vamos a montar todos los casos que ustedes quieren, caso 1, 2, 3 y pues caso 4. Vamos a colocar aquí caso 4. Entonces sería 50, 100, 150, 200 y 250. Entonces ahí tenemos todos los posibles tiempos y vamos a colocar aquí una funcionalidad. Si este speed está en 1, entonces lo colocamos así. Si este speed está en 1, si este speedval está en 1, por acá, si speedval está igual a 1, entonces lo que vamos a hacer por acá
es que al índice lo vamos a ir incrementando, ¿cierto? Más igual 1. Si ese índice llega a valer más, llega a ser más grande que 4, pues entonces ese índice lo vamos a regresar a 0. Entonces vamos a decir que si ese índice es más grande que 4, lo vamos a hacer 1. Y acá lo que vamos a hacer pues es básicamente un while para el sistema antirrebote de cuando esto sea igual a 1, también darme cuenta que presionó eso. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces lo que estamos haciendo acá es cambiando un numerito y ese número cambia pues el tipo de delay que tenemos aquí. Vamos a ver cómo nos produce esto. Vamos a venir por acá, lo ejecutamos y entonces está a 50 milisegundos. Entonces si yo presiono speed, mire que automáticamente se para y se hace más lento porque aumentó el tiempo. Si lo presiono, entonces se hace más lento. Si lo cambio de sentido, pues cambia de sentido. Seguimos con el speed y lo más lento, y yo creo que este es el último de los donde nos lleva otra vez a empezar más rápido. Entonces de esta forma ustedes pueden hacer la variación de los tiempos, como se están dando cuenta de lo demás. Pueden cargar por ejemplo acá, que hagan un load para pues borrar la información que no quieren. Eso sería como un full clear manual, y le cargamos un dato y le decimos que lo cargue y lo empiece a mover. Y nuevamente el speed, más lento, ahí está muy rápido, más lento, más lento y más lento. Así que bueno, pues siento que eso es todo por este video. Siento que cumplimos con el objetivo del ejercicio. Espero lo hayan disfrutado, espero lo hayan aprendido y nos vemos en una siguiente ocasión.